Ya, licenciado, se da la detención de Pedro Florentino May, ya lo mandaron a prisión preventiva. Hace unos momentos la Fiscalía del Estado lo menciona como una persona que el cabecilla, así lo entendí, o así lo entendimos los que fuimos a la conferencia de prensa respecto a este tema. Él se llevó la audiencia de control y pues bueno, le dictaron prisión preventiva. ¿Por qué a él sí y a los otros jóvenes o las personas que lo acompañaban y que eran imputados en este asunto de despojo no se les dio el mismo trato? La explicación es muy simple. La facultad constitucional es del Ministerio Público de solicitar las medidas cautelares que considere que van a garantizar los fines del proceso. Del catálogo de medidas cautelares que establece el artículo 156 del Código Nacional, entre ellas está la última ratio, que es la prisión preventiva. ¿Y la prisión preventiva cuándo debe ser decretada? Cuando a la persona a la que se le solicita que se le imponga hay datos suficientes para estimar de que no se va a quedar en el lugar del proceso, se va a evadir del lugar del proceso o va a poner en riesgo la investigación realizando actos tendientes a obstaculizar la labor de la autoridad, o en su caso hay datos que presuman que pueden agredir o poner en peligro la integridad física de los testigos que han declarado o del propio querellante, o que está en riesgo, de acuerdo al 19 constitucional del segundo párrafo, la comunidad en general. El hecho que lo dejen libre pone en peligro a la comunidad en general. En base a esos argumentos en general o esos requisitos, el Ministerio Público, en el caso específico de don Pedro, considera que de haberlo dejado libre el juez, don Pedro seguramente se iba a fugar. Argumento que a esta defensa le parece absurdo, dado que sabemos, y es un hecho notorio, que don Pedro está luchando por sus propiedades derivadas del ejido, que tiene un negocio a la vista de todos y que por lo que menos piensa es abandonar esta ciudad. El segundo dato o elemento que pretende acreditar el Ministerio Público es que se pondría en riesgo a la sociedad. Solamente que aquí, y fue a lo que le hicimos notar al juez, estamos hablando específicamente de la presumible comisión de hecho delictivo de despojo. Y el despojo a quien impacta directamente es a un particular. No estamos hablando de un delito contra la salud, que ahí sí, o de la promoción de un acto de vicio. Delitos graves. Independientemente de delitos graves o no graves, sino que la actividad delictiva que supuestamente se está cometiendo sí puede poner en riesgo a la sociedad en general. Ejemplo, un antro de vicio donde venden bebidas alcohólicas, drogas, prostitución y todo, sí afecta e impacta a la sociedad en general, no a un particular solamente. En este caso estamos hablando de un delito de despojo denunciado por una empresa, una persona moral, ni siquiera una persona física, una persona moral, una sociedad mercantil, que por supuesto eso no quiere decir que no tenga derechos, por supuesto que tiene derechos, pero la afectación solamente es en ello. Estamos hablando, perdón que yo lo interrumpa, porque también es importante aclarar esto. Estamos hablando de un litigio de predios, es una cuestión civil, ¿no? ¿Por qué llevarlo a lo penal? Ahí específicamente ese ha sido nuestro argumento. Simple y sencillamente, el terreno del que se está hablando, que es el motivo de la litis, es un lote 32, denominado 32, pero está denominado así en la escritura pública que exhibe el apoderado legal de la persona moral que se querella, y que ahí sí lo denomina lote 32. Pero si cualquier medio de comunicación se apersona al lugar y le hacen la pregunta que me diga cuál es el lote 32, tengo por cierto que la respuesta va a ser, pues no lo sé, porque aquí no se ve una delimitación o algo que indique cuál es el lote 32. Bueno, bajo ese criterio, ¿cómo es que determina la Fiscalía del Estado que hay una invasión, un despojo? Bajo ese criterio puntualmente, nuestro argumento de defensa fue: no estamos ante un delito, no estamos ante una conducta delictiva, no estamos ante un hecho que tenga que ser perseguido por el derecho penal. Estamos ante un conflicto de derechos derivados de que hay un asentamiento humano otorgado por el ex subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, el señor Piedra, que en una reunión, ante el clamor de cierto grupo de gentes, más de 200, de que necesitaban un terreno, les informa que allá en lo que era o se proyectaba ser el Parque Industrial de Lerma, había terrenos de gobierno del Estado
y que podían asentarse allá y desarrollar su proyecto. ¿Colinda con el lote 32? No se sabía, no se sabe, no tenía, porque lo único que había era una brecha que llegaba hasta la colonia, que era el acceso. ¿Qué sucede? Ellos, durante esos años, aproximadamente más de 4 años, han estado ingresando a su zona, a su colonia, a través de una brecha. El 13 de mayo se presentan ciertas personas con el fin de cercar esa zona, o sea, el acceso a la colonia, argumentando que son dueños de los predios. La única controversia que se da es que dicen, bueno, ustedes vienen y dicen que son dueños de esto, ¿y cómo lo acreditan? Exhiben un día posterior, el apoderado legal les exhibe, les muestra, estas son las escrituras del predio. Solo que seamos realistas. ¿Cómo sabemos, cómo una persona común va a saber que eso que trae en papel corresponde efectivamente a donde estamos parados? Porque no estaba delimitado. Porque no está delimitado. Y el dicho de que no está delimitado no es que nosotros lo estamos afirmando. El propio querellante en su comparecencia el día 14 ante el Ministerio Público señala que todos esos lotes que acredita ser propietario o pretende acreditarlo no se encuentran delimitados. Por lo tanto, ni el propio Ministerio Público, al ir a realizar una investigación o una inspección del lugar, pues no tiene la capacidad de determinar si se encuentran en los lotes de él o en persona diversa. ¿A qué tiene que recurrir el Ministerio Público ante eso? A un dictamen de topografía realizado por un perito especializado para que les haga saber si efectivamente los terrenos que están en escritura pública corresponden materialmente a los que están físicamente y los delimita, pero lo delimita en un mapa el perito. Físicamente siguen sin delimitar los terrenos, lo que nos lleva a establecer que en el presente caso el señor Pedro, el señor Abner y ahora la señora Jacqueline, que también está coacusada, y ahora don Pedro Celestino, que desafortunadamente está en prisión, guardando prisión ahorita en San Francisco Cobén, hasta ese día, y voy más, hasta el día 24 de septiembre, que es cuando el perito agrega a la carpeta de investigación su dictamen, no tenían la certeza, el conocimiento material fáctico de que estaban disponiendo de un terreno que no les correspondía. ¿Por qué no está delimitado? Porque no está delimitado. Y vamos más aún, es de sobra conocido que uno puede obtener la propiedad de un terreno que pertenece a un tercero con la posesión pacífica por un lapso de tiempo. Mínimo de 5, ¿no? Luego entonces, ante esa ausencia o ese abandono que hizo la empresa propietaria de los predios, porque lo adquirió mediante dación en pago desde el 2011, estamos hablando de hace 4 años, que reconoce que nunca lo delimitó, no estamos cuestionando que tenga el derecho a lo mejor de bloquear y delimitar, y tendríamos que ver el derecho de una servidumbre de paso. Que es una cuestión civil. Exactamente. Pero lo que no estamos de acuerdo es que alguien de mutuo propio, como en este caso la empresa, llegue a un lugar y diga materialmente, yo voy a delimitar aquí porque soy el propietario. Porque ante esa confusión de derechos o de límites, quien tiene que acudirse es ante un juez civil para que haga el procedimiento de apeo y deslinde y efectivamente quede la determinación por parte de una autoridad con todos los efectos legales de que ese terreno nadie puede ingresar porque es de una propiedad. Y ahí podrá poner ya las medidas conducentes para señalar de que nadie puede ingresar a su terreno. Y si ingresara, entonces sí podríamos estar ante la comisión de delito. Entonces, en síntesis, no está delimitado el predio. ¿Ustedes consideran que no hay despojo en la vía penal y que esto tendría que delimitar, llevar un proceso civil que lo estamos viendo penal y que al final afecta a tu cliente, que es en este caso Pedro? ¿Qué van a hacer? Aquí, sobre todo, quiero puntualizar que nos llama poderosamente la atención que primero una detención ilegal el día 23, no dicho por nosotros, decretado por una juez, que estamos seguros que va a traer consecuencias tanto administrativas como penales para los servidores públicos involucrados. Hasta el fiscal. Lo va a determinar la autoridad, pero se tiene que deslindar hasta dónde llegó el nivel de responsabilidad para tomar la decisión de llevar a las personas detenidas ante un juez de control, avalando que en opinión de la Fiscalía sí estaba constitucionalmente acreditada la flagrancia, hecho que fue desvirtuado ya por un juez de control.
se les privó de la libertad y ahora, cuando se les otorga la vinculación, lo que nos llama poderosamente la atención es que por el mismo hecho donde participaron los 4, no dicho por nosotros, por la Fiscalía, que sustenta los mismos hechos para los 4, solamente al señor Pedro es al que le piden que se le dé prisión preventiva. ¿Consideras que esto es una revancha por parte de del fiscal del Estado por haber sido denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos y de manera penal? Pues todo hace pensar que sí, que la intención es tratar de lavar la deficiente actuación que tuvieron anteriormente y pretenden convalidar una detención ilegal con la medida cautelar de prisión preventiva específicamente para... O sea, me estás dando a entender que en este caso la Fiscalía, el nuevo fiscal Herrera Campos, está tratando de combatir un presunto delito cometiendo otros delitos. Pues recordemos una cosa, la Constitución es muy clara, los tratados internacionales son muy claros que ha suscrito México y que determinan que toda autoridad tiene la obligación, primeramente, de salvaguardar los derechos humanos. Entonces, partiendo de esa premisa, todo acto de autoridad debe tener escrupulosamente el límite que marca la ley. En el caso de una detención, la autoridad debe ser extremadamente cuidadosa en su actuar para privar de uno de los bienes fundamentales de todo ser humano, que es la libertad, aunque sea transitoriamente por 1 o 2 horas. Eso es uno de los límites que tiene el Estado. Y las excepciones para privar a alguien de la libertad están plenamente establecidas y claramente establecidas. Delitos graves. Ni siquiera delitos graves en este caso, porque la hipótesis que establecieron el 23 de mayo fue basada en el artículo 16, fracción quinta de la Constitución, cuando te encuentran materialmente cometiendo el delito. Si no tienes los datos y no tienes la certeza, como de lo que hemos platicado, era imposible que un agente de la Policía Ministerial investigadora determinara que se encontraba un predio de propiedad privada, si no está delimitado, y que les dijera, está en delito flagrante. Solamente por el dicho. Solamente por el dicho. Es claro que su actuación fue, por decirlo lo menos, desasiada y deficiente. Pero esto impacta porque los lleva detenidos. Y ahí hay una calificación preliminar que entra entre las facultades del Ministerio Público a cargo de la investigación. Y lo grave de esto es que el Ministerio Público convalide esa determinación, que trae como consecuencia que estén privados de su libertad casi 48 horas por disposición del Ministerio Público, y que cuando esa detención la llevan ante un juez de control, que es uno de los garantes de la Constitución, lo que le dice, palabras simples, el juez de control es: la detención le hicieron fuera de la hipótesis que marca la Constitución, por lo tanto es ilegal la detención. Eso ya quedó ahí, ya es un hecho que va a acarrear responsabilidades. Pero lo que sí demuestra es la intención en el presente caso de que el objetivo primigenio para la Fiscalía, entiendo yo, es que don Pedro tiene que estar en prisión. Unos sí y otros no. ¿Qué sigue, abogado? Después de la detención, estas personas obviamente van a tener que darle seguimiento a cuestiones de índole de denuncia, van a acudir al ministerio a denunciar por la detención. ¿Qué sigue en este proceso? Viene un litigio bastante complejo y largo. El objetivo de nosotros como defensa es primeramente obtener la libertad lo más pronto posible de don Pedro, porque consideramos desproporcionado que una persona de 55 años, que es una persona trabajadora, que lo único que ha hecho es defender sus derechos por las vías legales, porque recordemos que don Pedro siempre ha acudido a las vías legales. Nunca hemos escuchado que don Pedro haga plantones o haga destrozos y todo, como algunas otras ocasiones o líderes lo han hecho. Él ha acudido simple y sencillamente en los tribunales. Y hasta ahorita, y de hecho hoy, antes de la audiencia, don Pedro, y no sé si se los pudo hacer saber, el litigio que trae contra el ejido de Lerma por la enajenación de sus predios que ha estado en disputa, el tribunal colegiado hoy del 31º Circuito resolvió negarle el amparo al comisariado ejidal. Por lo tanto, don Pedro es reconocido en sus derechos plenos de las parcelas que estaban en disputa, que son aproximadamente 400, ¿no? Hoy, con la decisión del tribunal colegiado, parece irónico, ¿no?
Hoy la justicia de la Unión ampara y protege a don Pedro en una lucha que ya tiene más de 7 años por sus tierras ejidales que están allá en Lerma. Hoy le da la razón y es el punto final de ese largo litigio. Y parece mentira. El día de hoy don Pedro está en prisión porque para la fiscalía es una persona que no tiene el arraigo aquí en la ciudad y que probablemente lo más factible era que se pudiera evadir de esta ciudad.